Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, bienvenidas otra vez. Aquí estamos estudiando acerca de mujeres de la Biblia y hoy va a tocar que hablemos de Sara, una mujer impaciente. Y bueno, vamos a ver unos detalles de su vida porque juega un papel muy importante en nuestra historia bíblica, en el linaje mismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver un poco de su vida y unas lecciones que podemos aprender de ella y de su historia y su rol que tomó y tenerle un poco de compasión por su falta de paciencia, porque vamos a ver que la espera fue larga para recibir la promesa especial a ella. Bueno, vamos a empezar con unas cosas. Primero vamos a ir a ver quién es, a ver si hago esto correctamente. El de abajo. Ok, listos. Ok, ¿quién fue Sara? ¿Alguien se acuerda de dónde, en qué libro de la Biblia encontramos la historia de Sara? Génesis, ¿verdad? Casi al mero principio de la Biblia. Porque viene diciendo en capítulo 12 de Génesis, y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo es posible que por medio de un hombre serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Alguien sabe? Porque a través de él iba a llegar el Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, muy importante, él tenía a su esposa, una mujer muy hermosa. Hay muchas historias de todo lo que pasó a Abraham cuando obedeció al Señor y se fue de su tierra a la tierra de Canaán, a donde le mostró el Señor que tenía que ir. Y había más de una vez que gente ahí codiciaban a Sara y la querían por mujer, y él hasta miedoso de que fueran a hacerle algo, decía: oh, es mi hermana, cosas así. Bueno, son largas las historias y no tenemos tiempo de ir a todos los detalles, pero básicamente era una mujer muy bella. Obviamente Abraham la amaba mucho y estaban viviendo juntos muchos años antes de que se cumplieran todas las promesas. Entonces, cuando vemos que el Señor le dijo que de él harían gran nación y le iba a multiplicar, el problema es que no tenía ningún heredero, porque él y Sara no habían podido tener hijos nunca. Entonces es un problema bastante común. Se cree que como unos 10% de las parejas tendrían problemas de fertilidad. Es decir, entre 10 parejas, 9 tendrán hijos sin problemas, pero una de las 10 parejas probablemente tenga problemas, y puede ser por no culpa sino por problemas físicos de la mujer, igual puede ser por problemas físicos del hombre, y en este caso no se sabía, pero simplemente se sabía que no había heredero, y pues Abraham no buscó otra mujer, él siguió fiel y leal a su mujer Sara, pero querían ver cómo se iba a cumplir esta promesa que Dios les había hecho si no tenían hijo. Fue interesante porque en Génesis 15, del 1 al 6, dice: después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Es decir, si no tenías hijos y vas a nombrar a alguien en tu casa, uno de tus siervos, a lo mejor iba a ser tu heredero, porque pues ¿a quién le ibas a dejar tu herencia? Pues si no tenías hijos. Entonces dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces alguien que nació allí, aunque no fuera hijo propio de carne, pues podría ser el heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. ¿Es posible contar todas las estrellas?
ni los científicos de hoy lo han hecho, con todos sus aparatos. Y Abraham, y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia, por su fe. Abraham fue el padre de todos los que tenemos fe, porque él puso su fe en el Señor, creyó en la promesa del Señor, aunque pareciera cosa imposible. Bueno, aún así, entonces vamos a ver que, bueno, ok, él creyó y esperó. Pero vemos que de allí Sara estaba viendo, bueno, ¿cómo se va a arreglar este problema? Sí, obviamente tenemos que tener una gran descendencia y hasta la fecha no hemos podido tener hijos juntos. Y entonces el Señor hasta dijo específicamente que saldrá esa descendencia de las entrañas de Abraham, pero ha de haber dicho, pero no me lo dijo a mí. Quién sabe, a lo mejor Abraham con otra persona. Bueno, no se le buscó otra esposa, porque en ese tiempo todavía se usaba tener más de una esposa, pero ella ingenia una solución. Ok, vamos a ver cuál es la solución, porque Sarai o Sara, después se le nombra, estaba pues un poquito impaciente. En ese tiempo todavía se llamaba Sarai, ok, y después se le va a cambiar el nombre, porque le vamos a decir por qué. Entonces, la solución, ok, Agar. Lo que pasa es que dice en Génesis 16, y Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, he aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Entonces dijo, vamos a tener, ¿cómo se dice hoy? Cuando una mujer no puede tener bebé y quiere rentar barriga, puede rentar matriz. Hay mujeres que se hacen voluntarias o más bien pagadas muchas veces. ¿Cómo se llaman? Surrogate. Ok, entonces vemos que eso no es de ahora nada más, sino que desde ese entonces parece que había como la costumbre en la tierra que podía decir, ok, esta es mi sierva, ok, por medio de ella vamos a tener un hijo, pero como ella es mi sierva, mi propiedad, entonces el hijo de ella va a ser mi hijo y así vamos a arreglar el problema. Bueno, ok, versículo 3, y al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y él se llegó a Agar y ella concebió, y cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo te entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai lo trató muy mal y ella huyó de su presencia. Bueno, una sopa se hizo, para decirlo en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, fue la idea de Sarai porque fue impaciente. Sarai sabía que Dios había hecho la promesa y no quería esperar porque estaban ya esperando muchos años. Vamos a ver en poco tiempo cuántos años tenían esperando. La edad que tenían era impresionante para ese tiempo. Ya estaban llegándose a los 90, a los 100 años en esa historia. Tendría tal vez 80 y tantos, etcétera. Sarai ya estaba mayor. Entonces, vean posible esta cuestión y vean que Abraham nomás se sentaba ahí esperando a Dios, no hacía ninguna movida y decía, algo tengo que hacer para que esto se realice. Es decir, en vez de quedarse sentada, ingenió esta solución, la mujer surrogate, pero cuando pasó eso, llegaron los celos, llegaron todos los sentimientos tristes y malos, y pues ya ni ella aguantó la solución que ella había ingeniado. Entonces fue medio desastroso. Vamos a ver qué dice Proverbios acerca de eso. Ahí tiene un poco de sabiduría. Me gusta Proverbios 30, 15, 16. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. Hay 3 cosas que no se saciarán,
y una cuarta que no dirá basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que jamás se sacia de agua y el fuego que nunca dice basta. Entonces, diciendo la verdad, la matriz estéril es una prueba muy dura. La matriz estéril es algo que yo creo que solo las mujeres que han pasado por ahí saben lo que es el anhelo de tener un hijo y no poderlo hacer. Fue desde ese tiempo y lo sigue siendo hoy una prueba muy dura. Y como dijimos, 1 en cada 10 parejas pasará por una prueba de esas, o no es tan fuera de lo común que pase, pero es algo doloroso y a veces uno ingenia lo que sea la solución, aunque la verdad no sea tal vez la más sabia, para poder salir adelante de esa situación. Entonces, eso fue la idea que sacó Sarai, pero rápidamente se arrepintió. ¿Por qué se arrepintió? Porque Proverbios 30, 21 a 23 dice: por 3 cosas tiembla la tierra y por una cuarta no se puede sostener. Por el esclavo cuando llega a ser rey, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando suplanta a su señora. Entonces, en este caso, la sierva dije: hey, yo soy la madre del hijo de Abraham. Entonces, y Sarai ya la vio con desprecio y Sarai se quedó tan lastimada y tan enojada y recelosa que ya te imaginarás. Muchos problemas. Como verás aquí esta niña viendo con mucho desdén que su muchacho estaba besando a la otra. Entonces vemos que los celos son una cosa terrible. Y vemos que en la Biblia hay varios ejemplos, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando, como les dijimos, en la costumbre de estos días se permitía tener más que una mujer, pero no necesariamente era cosa muy buena, porque había mucho problema. Si pensamos en algunos de las otras historias que hemos visto este año, Lea y Raquel, ¿se acuerdan? También andaban compitiendo a ver quién podía tener más hijos y ganar más el amor del esposo. Y andaban en una rivalidad terrible y hasta los hijos de una contra los hijos del otro, que los hermanos de José, por la otra señora, son los que lo agarraron y lo vendieron como esclavo a Egipto, y etcétera, etcétera. Entonces, Ana y Penina, si se acordarán también. Ana era una mujer estéril. Penina era la otra esposa de su esposo, de su marido, y ella sí tenía hijos y la vio con desprecio a Ana y la provocaba. Todavía la hacía sufrir más, porque su esposo realmente amaba a Ana y tal vez entonces a Penina le daba celos. ¿Por qué le ama más a Ana si es estéril y yo soy la que le doy hijos? Y andaba una competencia, una cosa muy fea. Entonces vemos que era siempre, bueno, las historias, yo no puedo acordarme, dime si estoy mal, pero de ninguna historia en la Biblia donde habían 2 mujeres casadas con el mismo hombre que vivían felices para siempre. Siempre había problemas. Entonces, es interesante ver cómo fue el diseño original de Dios. El diseño original de Dios en el Edén fue, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Serán los 2. Pero habla de 2, no habla de 3. Entonces, el diseño original fue para el hombre y la mujer casarse. Han habido varios variantes durante esta temporada, especialmente del Antiguo Testamento, pero vemos que no funcionaba muy bien. Y vemos que además, cuando llegas al Nuevo Testamento, algo interesante, cuando está hablando de cuáles son los requisitos para los líderes en la iglesia, ahí nombra que debe ser un marido de una sola mujer, porque creo que todavía en ese tiempo se podía tener más que una mujer, pero como no era muy recomendable, como había tanto problema, un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Entonces, hasta en el Nuevo Testamento se nombra como un requisito para un líder en la iglesia para evitar problemas, digamos. Ok, entonces eso, ahí nos cuenta un poco de que la impaciencia, la imprudencia tal vez de Sarai le hizo pagar un precio alto, que también no solo lo pagó ella, sino que también a esta pobre mujer Agar sufrió también por la crueldad de Sarai.
por sus celos que le tenía también. Claro, como dicen, toma dos para bailar el tango, ¿no? Entonces, obviamente cada quien jugaba su papel y provocaba la una a la otra, pero era problemático. Entonces vamos a ver los resultados también de este plan, porque uno dice, ay carambas, cuando nosotros metemos la pata, todo se echa a perder, el plan de Dios se echa a perder y ya no se resulta nada bien. Bueno, es cierto que nosotros podemos meter la pata, pero Dios pierde el control de las circunstancias. No, Dios todavía tiene su plan y Él va a obrar. Y a veces, a pesar de nosotros y a veces, a pesar de que las decisiones que tomemos no sean tan buenas o que en el caso de Sarai, hasta se portó muy mal con esta mujer, Agar, y Agar también se portó mal con Sarai y era problemático, pero Dios obró a pesar de ello porque Dios tenía un plan. Entonces vamos a ver los resultados también del plan. Génesis 16, y puse 1 a 7, pero diría más bien 7 a 12 para explicar mejor. Entonces, eso fue después, había leído como Sarai trató mal a su sierva cuando le vio que había ese celo y que Agar le despreciaba a Sarai. Y dice, ella huyó de su presencia, versículo 7, y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Y el ángel del Señor le dijo, vuelve a tu señora y sométete a su autoridad. Y el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. El ángel del Señor le dijo además, he aquí has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Y él será hombre indómito como asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y él habitará al oriente de todos sus hermanos. Ismael también iba a ser padre de una gran nación. ¿Cuál es esa nación? Los árabes, la nación árabe, que hasta el día de hoy también viven en el oriente, al oriente de Israel mayormente, aunque ya están también por toda la región. Entonces es un pueblo muy importante y ¿sabes qué? Es un pueblo amado por Dios, porque Dios ama a todo pueblo y Dios tiene los suyos que Él llamará. Dice en el libro de la Revelación, del Apocalipsis, de que Él también tendrá gente de cada tribu, cada lengua, cada nación, y hay árabes también creyentes. Muchos sabemos que hay, pues, muchos siguen la religión de Islam, que es una religión que llegó a, pues, cientos de años después de Cristo, que no existía ni en los días de Cristo, pero siguen habiendo muchos. Bueno, una minoría, pero también una minoría importante, cristianos árabes. Y también a los musulmanes Dios los ama y Dios los quiere llamar también a sí mismo, ¿verdad? Entonces, y por eso hay misioneros que van también al pueblo árabe y también para ministrar a todo el pueblo árabe de la religión que sean, porque Dios ama a estas personas. Y Dios cumplió su promesa a Abraham diciendo, de ti haré grandes naciones, no solo una nación, que vamos a ver, pero también la nación árabe nació de Abraham. Entonces, muy importante. Vamos a ver, entonces, que eso es lo que pasa. Y aquí decía unas cosas acerca del pueblo árabe, etcétera, pero básicamente hasta la fecha de hoy viven en la zona del Medio Oriente, de la zona donde estaba habitando Abraham. Entonces, vamos a ver que sigue todavía la historia con Sara. Vamos a ver qué le pasa. Entonces, hay más promesas y Sara se ríe. Vamos a ver, entonces ya ve, pobre Sara. Estaba impaciente porque no se le cumplía la promesa. Trata de mejorar la cosa, mete la pata y ya tiene toda esta situación difícil ahora. Pero igual Dios hará su plan a través de Ismael, pero ahí no termina la historia. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, según capítulo 17,
Yo soy Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Ok, brincando abajo al versículo 15. Entonces Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, ok, su nombre, sino que Sara será su nombre. Ok, ahí se le cambia su nombre. Y es interesante cuando se cambian los nombres en la Biblia, muchas veces se cambia el nombre de la persona para significar algo acerca de ellos, de su carácter o de su destino. Y aquí Dios le cambia su nombre de Sarai a Sara, porque dice, Sara quiere decir princesa. Y dice, y la bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes y pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. También se rió Abraham. Y dijo en su corazón: a un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, que tiene 90 años, concebirá. Ya para esas fechas, 90. ¿Hay mujer aquí que ha llegado a los 90? Todavía no. Sé que algunos que 80 y tantos, pero a 90 años de edad no tenemos ninguna presente hoy. Entonces es una edad bastante avanzada que tenía. Vemos aquí que eso fue el promesa directo dado por el Señor a Abraham, pero después pasa, el capítulo 18, esto no lo oyó Sara directamente, pero en el capítulo 18 también se repite la promesa. Versículo 1. Y el Señor se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en tierra. Entonces eso está muy interesante porque dicen que los 3 hombres fue como Dios en sus 3 personas apareciéndole. Fue muy interesante. Y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentáis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces fue deprisa, preparó todo, etcétera, etcétera. Y más abajo, cuando dice que les dio de comer debajo del árbol, versículo 9. Entonces ellos le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: ahí en la tienda. Y aquel dijo: ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ahí está. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Ya estaban en la menopausia, para ser claro. Es decir, usualmente ya no se espera bebé por ningún lado, ¿verdad? Entonces después de la menopausia, de ningún modo. Entonces, versículo 12. Y Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor dijo a Abraham: ¿por qué se rió Sara diciendo concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si Dios nos hace una promesa, Dios lo puede cumplir. No hay nada demasiado viejo. Lo que la cuestión biológica, física, las leyes de la ciencia, la verdad Dios los creó. Entonces Dios los puede alterar. No hay nada difícil para Él. Dice: volveré a ti en el tiempo señalado por ese tiempo del año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, dice el versículo 15, porque tuvo miedo diciendo: no me reí. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Entonces no lo quería confesar, pero sí se había reído. De no confiar que Dios pudiera cumplir su promesa. ¿Y qué pasa? Capítulo 21, brincando un poquito. Capítulo 21.
voy a brincar al versículo 5. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado a luz un hijo en su vejez. Entonces Dios le cumplió la promesa y a los 90 años Sara y a los 100 años Abraham tuvieron un hijo juntos. Entonces no hay nada demasiado difícil para Dios y le puso el nombre de Isaac porque quiere decir Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho risa, pero ya en vez de ver que esa risa era de desprecio, era de falta de fe, ahora se ríe de gozo. Se ríe de gozo de la promesa cumplida y el hijo que Dios le concedió aún a la vejez. Entonces allí pues es una maravilla, pero todavía no termina la historia. Entonces vemos que Dios iba a ser por medio del linaje de Isaac el pueblo, la nación de Israel, y por medio de la nación de Israel iba a venir Jesús. ¿Ok? Pero vemos que Dios no desechó a Ismael, sino que también lo bendijo, lo cuidó. Hubo una consecuencia triste de toda esta sopa que hizo Sara en adelantarse, y se ve en Génesis 21, sin entrar en demasiado detalle, pero 9 y 10, sigue habiendo la rivalidad entre ella y Agar en ese tiempo. Dice, versículo 8, y el niño creció, fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado, y Sara vio al hijo de que Agar, la egipcia, le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Entonces sigue allí la rivalidad triste, y en ese caso mandaron lejos a Agar con su hijo y no siguieron en la casa con Sara y con Isaac. Pero aún allí, sin entrar demasiado en detalle en la historia, cuando la mujer ahí estaba, Agar, destituida ahí de todo en el desierto con su hijo, que se pensaban que se iban a morir, llega un ángel del Señor y también los guarda, los protege, los lleva adelante, porque Dios cumple sus promesas, y había hecho promesa a Agar que de su hijo también iba a ser una gran nación. Llegó a ser la nación de los árabes, que hasta la fecha de hoy los árabes llaman a Abraham su padre, y por medio de Ismael, y lo reconocen esa historia, es muy importante para ellos. Entonces eso es una parte de la historia importante, que Dios es fiel para con todas sus promesas, para con todo el pueblo. Vemos que de allí, pues ahí hasta ahí podríamos decir termina la parte fuerte de Sara, ¿verdad? De esa prueba que ella pasó de tener infertilidad, de tener una promesa específica que iban a tener un hijo, no veía la forma, quería solucionarla, la situación no le funcionó muy bien, pero igual Dios, tomando la rienda de la historia, estaba en control de la situación, y él obró como él quiso y cumplió sus promesas. Vemos que Abraham, tal vez a través de esa historia, aprendió un poco más acerca de lo que es tener fe en Dios, y también de saber que Dios es confiable, que se podía entonces confiar en la palabra del Señor, confiar en las instrucciones del Señor, tenerle fe y obedecerle, porque luego Dios le manda una prueba muy muy fuerte a Abraham y muy significativo para nuestra fe. Me gustaría todavía seguir la historia un poquito más, porque no termina ahí la historia del hijo de Sara, el niño Isaac. Porque vamos a ver que según Génesis 22, del versículo 2, y Dios dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces imagínate, después de toda esa promesa, y después de la promesa cumplida en la vejez, y después de tener a Isaac,
y que Ismael ya lo mandaron lejos porque iba a ser el pacto del Señor por medio de Isaac. Entonces le dice, ve y sacrifícalo en un holocausto. ¿Cómo así? No hace sentido. Hay momentos cuando parece que lo que el Señor demanda no hace sentido, y eso es uno de ellos. Pero ¿qué hace Abraham? Es obediente, va, toma al niño, dice que el niño también fue con el asno, tomaron la leña, se subieron a la montaña y toda la cuestión, ¿verdad? Entonces iban los dos juntos. Y versículo 7, y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Porque sabían que se iban a ir a ofrecer un sacrificio, pero el sacrificio en ese entonces era de un animalito. Y decía, ¿dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Entonces Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña. Ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendes tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, y llamó Abraham aquel lugar con el nombre del Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Entonces el Señor proveyó el sacrificio sustitutorio adecuado para que no matase a su hijo Isaac en ese momento. Entonces es una historia muy tremenda de la fe, y también uno dice, ¿cómo es que pudo Abraham llegar al momento de apuñalar a su propio hijo por obedecer a Dios? No hace sentido. ¿Cómo es que tuvo esta fe? Y algo interesante, allí ves el ángel y el animalito atorado en el matorral. Me encanta la explicación que nos da en el Nuevo Testamento, que es de Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Está diciendo, ¿sabes qué? No sé cómo lo va a arreglar el Señor, pero yo voy a obedecer al pie de la letra, ¿verdad? Hasta que el Señor muestre otra cosa. El Señor va a proveer, yo no sé cómo, pero en vez de tratar de arreglarlo yo lo voy a obedecer y dejar que lo arregle Dios, ¿verdad? Entonces estuvo al momento de darle el cuchillazo a su hijo, y el Señor lo para y dice, aquí proveo yo el corderito, el animalito sustitutorio para Isaac. Entonces, por eso se considera a Abraham padre de la fe para todos los que creen, porque más que ser padre de naciones, y si fue, naciones tan numerosas como las estrellas, todo lo que es el pueblo árabe, todo lo que es la nación de Israel, pero también todos nosotros los que tenemos fe en Dios somos hijos espirituales de Abraham, nuestro padre. Entonces esto es muy significativo, y porque todavía tiene más significado lo que pasó aquí con Abraham, y se me hizo interesante y le quería compartir algo. Hace 8 días estaba leyendo el periódico y vi un acontecimiento muy curioso que me ayudó a entender cosas que yo no sabía. Ok, no sé si ven bien. Aquí es un río, es rojo de sangre. Y aquí también es otra foto, y ves como edificios hasta altos, y están unos calles y están rojas de sangre, son ríos de sangre. Y eso fue del periódico septiembre 14, 2016, hace, ¿qué?
ni 8 días, que pasó actualmente la semana pasada en Dhaka, Bangladesh. Bangladesh es un país al lado de la India que es musulmán mayormente. Entonces las personas allí practican el Islam y no sabía yo, pero ellos tienen una fiesta, un festival que se llama Eid al-Adha, que ellos celebran cada año y celebran lo que hizo Abraham cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Entonces ellos también nombran a Abraham por padre. Ellos también cuentan la historia de cómo Abraham llevó a su hijo y estaba dispuesto a sacrificarlo hasta que Dios proveyó el sustituto para él. Entonces su forma, claro, dicen que está esa historia también en el Corán, pero en el Corán no nombra el nombre del hijo. Entonces ellos dicen que fue Ismael. Nosotros decimos que en la Biblia dice que es Isaac, pero bueno, no vamos a pelearnos por eso, simplemente vamos a comentar que ellos tienen hasta la fecha una celebración anual. Entonces en su celebración lo que ellos hacen es que cada familia pudiente, cada familia que puede, tal vez los muy pobres no, porque los perdonan, porque no tienen con qué, pero las familias que pueden tienen que sacrificar un animal, un cordero, puede ser un toro, lo que tengan. Camello, dicen, un animal de calibre, un animal fino, y lo tienen que sacrificar acordándose del sacrificio que pasó en este tiempo, y la costumbre es que tienen que quedarse con un tercio de la carne ellos, regalarse un tercio de la carne a sus amistades, y un tercio de la carne se lo regalan a los pobres. Hasta eso que, es buena costumbre. Pero lo que pasa es que en Bangladesh, cuando hicieron la fiesta, cada quien entonces anda sacrificando su animal ahí en su patio, ahí en la calle, fuera de su casa, y llegó unas lluvias, los monsoon que se llaman, que son unas lluvias torrenciales muy fuertes, y entonces inundaron las calles, tanto las lluvias, el mismo día que hicieron tantos sacrificios, que las calles se llenaron de agua roja, de la sangre de los sacrificios de los animales, y eran ríos de sangre. Entonces fue interesante para mí aprender que hasta la fecha ellos celebran este sacrificio de Abraham, y es algo digno de reconocer que fue algo tan importante el ejemplo de fe que tuvo Abraham, que estuvo dispuesto hasta llegar a sacrificar a su hijo. Pero yo diría algo, que nosotros también debemos de reconocer y recordar el sacrificio que estaba dispuesto a hacer Abraham, y como Dios proveyó el sustituto en ese momento, porque para nosotros tiene un significado todavía más allá. Entonces, fíjate que me encanta aquí, Hebreos 10:1 dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfecto a los que se acercan. Hebreos aquí está hablando de que los judíos también tenían sus sacrificios de animales, en especial el sacrificio cada año que hacían para el perdón de los pecados, que tenían que matar un corderito perfecto para también la expiación de los pecados. Y cada año tenían que hacerlo, pero nunca era suficiente. Se tenían que seguir haciendo el sacrificio. Porque la sombra de Abraham y Isaac es el sacrificio sustitutorio que Dios hizo de su Hijo Jesucristo en la cruz por nuestros pecados. Fíjate que aquí es un dibujo que alguien hizo, que ves a Abraham con el cuchillo y con su hijo Isaac. Abraham estaba dispuesto a matar a su hijo Isaac, pero en el momento antes de matarlo, Dios proveyó un sustituto, un animal. Fíjate que eso es un tipo cuadro de lo que iba a ser Dios muchos años después en Jesucristo. Dios mismo sacrificó a su hijo y sí lo puso a morir en la cruz. Y más bien, en vez de que hubiera un sustituto para Jesucristo a la hora de la hora, al momento que lo salvara, más bien Jesús estaba siendo el sustituto para todos nosotros. Jesús estaba sustituyéndonos a nosotros en esa muerte, porque Él era el perfecto, era el único justo, el único sin pecado, el único que no tenía que morir, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte.
Todos aquí hemos pecado. Solo hubo una sola persona justa y eso fue nuestro Señor Jesucristo. Pero su Padre lo puso a morir como sustituto por nosotros. Entonces el cuadro de lo que Dios le pidió a Abraham, Dios le estaba pidiendo a Abraham hacer lo que él iba a hacer muchos años después con su propio hijo. Y al hijo de Abraham le proveyó un sustituto. Pero Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús fue nuestro sustituto cuando murió en la cruz. ¿Ves el cuadro tan bello que Dios hizo? Y vemos que eso es lo que a nosotros nos da la habilidad de recibir el perdón de los pecados una vez y para siempre. Sabemos que después de la muerte de Jesús, Dios dio 40 años y se destruyó el templo de Jerusalén. Ya no se hacen sacrificios cada año de corderitos para el perdón de los pecados, porque ya hubo un solo final perfecto cordero que murió en la cruz para llevar los pecados de todos nosotros, para que Dios a través de Jesús nos perdonara y nos diera la salvación, la vida eterna, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y vamos a ver que a través de eso también recibimos promesas y muchas promesas, y esas promesas podemos tener la paciencia por su gracia de esperarlas, porque sabemos que Dios va a cumplir sus promesas para con nosotros, igual como las cumplió para Sara, para Agar, para Abraham, para todos en la historia que acabamos de ver de los tiempos de Sara. Sabemos que ahora tenemos hasta más grandes promesas que tener un hijo a los 90 años. Tenemos la promesa de la salvación y tenemos la promesa de la vida eterna y tenemos la promesa que Dios nos va a guiar y fortalecer y santificar y hacer justificar, etcétera, etcétera. Tenemos tantas promesas y quiero ver nomás un poquito las promesas que Dios nos ha dado. Ok, una promesa. Juan 1:12, voy a ir aquí. ¿Y qué es Juan 1:12? ¿Verdad? Que a todos los que le recibieron, ¿verdad? Les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Qué grande promesa, qué bella promesa. Si nosotros recibimos el don de la salvación que Cristo pagó por su sangre en la cruz, podemos llegar a ser hijos de Dios. Es una promesa muy grande. Vemos también que dice Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué? La completará. No nos dejará a medias. No de que nos salvamos por nuestros méritos, ya dijimos, no nos salvamos por nuestros méritos, nos salvamos por la gracia de Dios. Entonces, igual como Dios nos da la gracia para llegar a la salvación, nos va a dar la gracia para seguir creciendo en la fe y para que Él va a seguir y terminar la obra de nosotros. No tenemos que tener miedo de perder la salvación. Podemos confiar que Dios va a seguir obrando en nuestras vidas. Vemos que también, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, porque ¿qué dice el resto del versículo? Que cuando somos tentados también proveerá la vía del escape. Entonces, la situación en que tú estés, la dificultad en que tú estés, y la Biblia dice que en este mundo tendremos que aflicción, ¿verdad? Pero la promesa es que para sus hijos, en la circunstancia que estés, también Él no va a darnos algo más allá de lo que podemos soportar y nos dará también la vía de escape. A veces no vamos a ver cuál es la vía de escape, igual como Sara no pudo ver cómo iba a ser posible tener hijos tan viejitos ya, y trató de ingeniar su propia solución, pero vemos que si confiamos en Dios, Dios nos va a dar la solución de cada situación para poder seguir adelante, dándole gloria a Él y obedeciéndole a Él. Él nos va a dar la salida. Otra promesa final es que aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo 28:20. El Señor nunca nos dejará ni nos abandonará. Y así podríamos ir a través de la Biblia y encontrar promesa tras promesa y ver que tenemos aquí un regalo tan grande que son las promesas que Dios nos ha hecho y podemos aplicarlas a nuestra vida. Y podemos esperar con paciencia que Dios los cumpla, porque Dios siempre cumple su palabra. Vamos a aplicar esto a nuestra vida. Me encanta también Hebreos 12:1, que dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro
derredor nuestro, tan gran nube de testigos. Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Podemos correr con paciencia el maratón que es la vida cristiana, aunque es larga, aunque vayamos a pasar por los valles, aunque vayamos a pasar por las pruebas, podemos aferrarnos a las promesas de Dios y tener paciencia en saber que Dios las va a cumplir en nuestra vida, igual como las cumplió en la vida de Sara y de sus santos desde antes, que el capítulo 11 de Hebreos que venía antes va nombrando tantos héroes de la fe, incluyendo a Abraham, que aprendieron la lección de tener fe en Dios, aunque no podían ver todavía lo que nosotros vemos. Ellos, muchos en la fe, como Abraham, no podían entender todavía cómo iba a ser que Dios iba a mandar a Jesucristo, cómo iba a haber la salvación. Ellos nomás obedecían a Dios lo poquito que le entendían en el momento y fueron fieles. Y nosotros tenemos la revelación completa de Dios a través de su palabra. Tenemos la salvación en Cristo, tenemos promesas aún mucho más grandes y más gloriosas de los que tenían muchos héroes de la fe en el Antiguo Testamento, incluyendo a Sara. Entonces vamos a terminar aquí con una oración, pidiendo que Dios nos ayude a tener paciencia y confianza en Él para esperar sus promesas que se cumplen en nuestra vida. Señor, te doy gracias por tu gran bondad para con nosotros. Señor, te doy gracias porque tú pones en la Biblia a personas reales, personas imperfectas, Señor, pero personas que también tú usaste en tu gran plan, Señor, y que son ejemplo para nosotros, para aprender de ellos. Aprender lo bien, aprender de lo malo también, lo que hay que evitar, y aprender también a su ejemplo, y ver también cómo tú obras en la historia y tú obras en las vidas individuales. Y sabemos que también tenemos el privilegio de saber que tú cumples tus promesas para con nosotros también. Ayúdanos a correr con paciencia nuestra carrera de la vida cristiana. Cada uno lo va a pasar por un rumbo un poquito diferente, por circunstancias diferentes, pero tú nos has prometido nunca abandonarnos, siempre estar de la mano con nosotros, Señor, y también de cumplir la obra que tú empezaste en nosotros. Señor, pido por cualquier mujer que esté aquí hoy, que no ha comenzado a tener esta relación contigo, Señor, que también si tiene preguntas se puede acercar a alguno de nosotros, Señor, y Señor, que haya salvación esta noche. Y para tus hijas, Señor, pido que nos ayudes a tener crecimiento espiritual.